Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, vamos a leer entonces esta porción escritural a partir del versículo 33. Vamos a leer, hermanos, hasta el 36. Dice así esta bendita palabra. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom. Y les dijo: Shalom, que en español significa paz a vosotros. Padre bendito, muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos la bendición de tu palabra en esta mañana. Dios del cielo, llénanos de tu divino espíritu en conocimiento, sabiduría, Señor, autoridad para predicar la palabra, unción del Santo Espíritu de Dios, porque cuando predicamos con unción, Señor, los pastores, la palabra llega al corazón de cada uno de aquellos que están escuchando. Y no solamente, Padre, en la Iglesia del Camino es para los que participamos de los cultos, sino también hay miles y miles de personas que están sintonizando tanto la radio como la televisión y disfrutando de la palabra. Por lo tanto, necesitamos esa ayuda gloriosa del Divino Espíritu. La pedimos y la recibimos por la fe y creemos que Él nos va a ayudar para exponer esta bendita y santa palabra. Todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dice la porción escritural, hermanos, que hemos leído. Por supuesto, solo hemos tomado unos 4 versículos para no extender mucho la lectura bíblica. Pero dice la palabra que el primer día de la semana, tal como el Señor lo había prometido, tal como había sido profetizado, hermanos, Jesucristo se levantó de entre los muertos, glorioso y victorioso. Se cumple en Jesucristo, en aquel momento de la resurrección del Señor, lo que habían escrito los profetas. Le había llamado, por ejemplo, Malaquías, le había llamado sol de justicia. Aquel día primero de la semana, un nuevo sol se levantó. No solamente el sol, hermanos, que todos conocemos y que día tras día se levanta con cada amanecer, pero ese día, de en medio de los muertos, se levantó el sol de justicia, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien voluntaria y espontáneamente entregó su vida en propiciación por los pecados de toda la raza humana. En aquel día, en el amanecer, hubo un tremendo terremoto. Hermano, la naturaleza misma no pudo ver impávida lo que acontecía en aquel huerto donde el cuerpo de Jesús había sido puesto solamente unos 3 días atrás. No, la tierra se estremeció. Hermano, todavía hay algunos residuos de aquel momento culminante, de aquel momento, hermano, de altura espiritual, cuando la tierra misma se conmueve, tiembla, hay un terremoto, la piedra se corre y Cristo sale triunfante y victorioso. Y se cumple también en Jesús la palabra que dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Ese Cristo está aquí en esta hora. Ese Cristo glorioso está con nosotros en esta mañana. Es un Cristo victorioso. Cuando Él se levanta de en medio de los muertos, hermano, por la obra del Espíritu Santo en Él. Porque es el Padre quien ordena que Cristo sea levantado por la persona del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo. Y a ese poder le conocemos ahora, teológicamente hablando, como el poder de la resurrección. Ese poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos, sanó cuerpos enfermos en esta mañana, trajo fuerzas al débil. Amén. Ese Cristo glorioso ahora, hermanos, ha devuelto grandes privilegios a su pueblo que le habían sido robados precisamente por aquel que viene para robar, para matar y para destruir. Jesús
nuevamente vivía. El Señor se había levantado de entre los muertos. Y me gustaría mucho, hermano, hacer un pequeño análisis de aquel glorioso día y de aquellas horas, hermanos, primeras, cuando Cristo se levanta de entre los muertos, para que veamos nosotros ese amor perfecto del Señor. Hermano, el Señor lo que hace ese primer día, oiga hermano, hermana, por favor esto, lo primero que hace es buscar a sus amados. ¿Oyó eso? Lo primero que hizo, hermano, fue buscar a los suyos. No porque eran perfectos. No, hermanos, porque habían alcanzado un alto grado de santidad. No, hermanos, dejaban mucho que desear. Algunos de ellos, como Pedro, que solamente 3 días atrás, con juramento y maldición, aseguró que no conocía a Jesús. Pero fue de los primeros que vieron al Maestro resucitado. Porque el Señor llegó y busca a los suyos. Amén. El Señor, hermano, aún en medio de nuestras imperfecciones, el Señor nos busca a cada uno de nosotros. Él se complace en nosotros. Dios nos mira, hermanos, con un amor que no podemos entender fácilmente, pero nos mira a través de la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor te ama. Al Señor le complace mucho estar esta mañana aquí en este lugar. Al Señor le complace mucho vivir dentro del corazón de cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y personal Salvador. El Señor está complacido, está contento de poder vivir allí, hermanos. Sin embargo, esto también exige una responsabilidad de una vida que sea agradable delante de los ojos del Señor para que todo esté funcionando perfectamente bien. Entonces el Señor en aquel momento de la resurrección comenzó a buscar a los suyos, a María Magdalena, aquella mujer que había sido liberada por el Señor Jesucristo en los 3 años de ministerio de nuestro amado Jesús. Una mujer que en el momento mismo de su conversión, hermanos, el Señor tuvo que hacer uso de su poder, porque 7 espíritus demoníacos estaban poseyendo a María Magdalena. Pero una vez esta mujer es liberada, una vez el Señor Jesús tiene control de la vida de esta mujer, aquella mujer comenzó a amar cada día más y más y más al Señor. El día que Cristo se levanta de entre los muertos, mi querido hermano, allí estaba el Señor buscando a María Magdalena, a las otras mujeres que en su imperfección habían tomado especias aromáticas. Ustedes saben lo que son las especias aromáticas, que se usaban mucho para embalsamar los cadáveres. Y el primer día de la semana, estas mujeres, hermanos, en lugar de ir a ponerse frente al sepulcro, a darle gracias al Señor, a orarle al Señor, a esperar que Cristo se levantara de entre los muertos, ellas tomaron, hermanos, aromas o esencias aromáticas para embalsamar el cadáver del Señor. Mire qué imperfectas eran, pero Jesús las ama. Y se les aparece a esas mujeres. Se le apareció a Pedro. Vaya Pedro. Pedro, ¿verdad? Este personaje, hermanos, que nos hace pensar tanto. Hay tantos mensajes que los pastores predicamos sobre esta persona. Un hombre con grandes imperfecciones. Un hombre ligero para hablar, lo cual lo mete en grandes problemas muchas veces, hermano. Solamente recuerde aquella vez que se dejó influenciar Pedro por la fuerza de Satanás y acercándose a Jesús, quien estaba hablando de su pasión, de su muerte, de sus sufrimientos en favor nuestro. Pedro, hermanos, influenciado por la fuerza espiritual maligna, le dice al Señor Jesucristo: jamás te acontezca tal cosa. Es decir, nunca vayas a subir a la cruz, nunca vayas a dar tu vida por nosotros. Y Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. Este hombre imprudente fue de los primeros a quienes el Cristo resucitado se le apareció para darle las buenas nuevas de que todo había pasado, de que la muerte había quedado atrás, de que el infierno había sido derrotado, que Satanás había sido despojado de la hegemonía que había tenido hasta ese momento sobre las fuerzas de la raza humana. Pedro, el hombre imperfecto, los discípulos de Maús. Quiere que le diga algo en esta mañana, y al que le toque recibirlo, recíbalo. Aquí había gente desanimada esta mañana. Yo no sé quién es, solo el Señor me lo dijo, que sí había gente desanimada en esta mañana.
que pensaban como los discípulos de Maús, que todo era solamente un sueño. Había sido agradable y bonito andar 3 años con el maestro, pero lo clavaron en una cruz, pero le quitaron la vida y pareciera ser que todo ha terminado. Y aquella gente desilusionada, hermanos, parte a su pueblo de origen, a una aldea llamada la aldea de Maús, que no está muy lejos de la ciudad de Jerusalén. Van tristes, cabizbajos, pensativos, desanimados, hermano, con aquel dolor en su corazón, porque el maestro ya no está, ya no podrán hablar con ellos. A esos se les aparece Jesucristo, como en esta mañana Dios ha hablado con corazones desanimados aquí en este lugar y les dijo: no te traje aquí para que estés volviendo atrás, te traje aquí para que tomes posesión de la tierra que he preparado para ti. Aleluya. A los 11 discípulos, ay hermano, los 11 discípulos, yo creo que de los 11 uno bueno no se sacaba, hermano. Pero ahí está Jesús con ellos. Ahí está el Señor apareciéndose esa misma noche al grupo reunido en un lugar donde posiblemente ellos se consideraban seguros. ¿Por qué? Tenían temor de perder la vida. Tenían temor de que les aconteciese lo mismo que había sucedido con Jesucristo y están atemorizados. Aquí había gente atemorizada en esta mañana y el Señor vino para romper cadenas de miedo. El Señor vino para romper cadenas de temores. El Señor vino para decirles a cada uno de aquellos que estaban esclavizados por el temor: dame tu temor y te doy mis fuerzas. Dame tu temor y te doy mi valor. Aleluya. Ah, cómo ama el Señor Jesucristo a su pueblo. Había dicho el Señor Jesucristo a las mujeres: vayan, díganle a Pedro y a los demás que los voy a ver en Galilea. Mira el mensaje que Cristo le había dado a las mujeres en las tempranas horas del día de su resurrección. Vayan y díganle a Pedro y a los demás discípulos que los voy a ver. Me voy a encontrar con ellos allá en Galilea. Pero oiga esto, no pudo esperar. No pudo esperar Jesús. Galilea queda al norte. Posiblemente, hermanos, había que recorrer una buena cantidad de kilómetros a pie para llegar desde Jerusalén a Galilea, hermanos. Pero oiga esto, por favor. Son palabras sencillas, no son palabras complicadas, pero para que entendamos la naturaleza del Señor, para que entendamos quién es el Señor, para que veamos cómo el amor de Dios en esta mañana nos puede levantar, nos puede dar fuerzas nuevas, nos puede dar una visión nueva, nos puede dar fuerzas para nuestro ser interior, pero también fuerzas para nuestro ser exterior. No esperó a Galilea. En Galilea se desapareció 8 días después del día de la resurrección. Pero, válgame la palabra, como no aguantó el deseo de esperar hasta verlos en Galilea, la misma noche de su resurrección se les presentó en el lugar donde estaban escondidos, porque el Señor anhelaba estar con ellos. El Señor anhelaba darles las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? No estoy muerto, vivo. No, el enemigo no me pudo derrotar, yo lo derroté a él. Amén. El Cristo de ayer, ese Cristo que anheló tanto estar con los suyos, con María Magdalena, repito, con Pedro, los discípulos de Maús. Hermano, ese Cristo anhela estar contigo en esta mañana, por algo que solamente Dios, hermano, sabe hacer. Miren, me están aconteciendo cosas verdaderamente impresionantes, hermano. Cosas verdaderamente impresionantes. A veces agarro un bosquejo, este es un bosquejo. Como todavía estoy a la antigua, es manuscrito. Yo los escribo en mis predicaciones. Son manuscritos, ¿verdad? Un día de estos estaba predicándole a altos oficiales, hermanos de la Policía Nacional Civil. Y llevaba yo el bosquejo de lo que les iba a decir. Y de repente, hermano, comienza a brotar de mi boca cosas diferentes. Otras cosas comenzaron hermanos, a salir.
Y yo mismo me estaba dando cuenta, hermano, que yo no estaba siguiendo el bosquejo. Y me lo hizo ver un pastor que estaba ahí. Me dijo: pastor, yo creí que usted iba a predicar un bosquejo. No, le dijo, Dios hizo las cosas como Él le gusta hacerlas. Y cuando yo no tengo nada que decirle a Él, Él las hace como Él quiere. Amén. Hermanos, el Señor en esta hora quiere que tú sepas acerca de su amor, de su ternura. El Señor quiere que sepas que tú eres importante para Él. Que usted, mi hermana, es importante para Él. Usted no es una hormiga en medio de millones de hormigas que son las iglesias del Señor. Usted no es un polvito en medio de una gran cantidad, hermanos, de polvo. No, usted es alguien a quien Dios ama en forma personal. En forma personal. Conoce tu nombre, conoce tus apellidos, conoce de dónde vienes, conoce dónde naciste y conoce tus lágrimas y conoce también tus quejas y tus preocupaciones. Y ha venido en esta mañana para decirte con toda claridad cómo anhelaba estar contigo esta mañana en el culto de las 9. Aleluya. Jesús se apareció a personas que no eran dignas, hermano, de que se les apareciese, pero Él las amaba. ¿Verdad? Ya he comentado un poquito cómo, hermanos, en los momentos de mayor necesidad que Cristo tuvo de la compañía de los suyos, de la compañía de aquellos a quienes Él amaba, y me refiero a todos estos que he mencionado, ellos no estaban presentes. Recuerdo cuando llegó Jesús al huerto de Getsemaní y el Señor Jesús le pidió a aquel grupo de 11 hombres que oraran. Es la hora de las tinieblas, le dijo. Oren, oren y velen para que no vayan a caer en tentación. Oren. Y dice la palabra que se alejó el Señor como, hermanos, a una distancia de un tiro de piedra, y Él solo comenzó a orar y a clamar. Apartó también a Santiago, Pedro y Juan un poco más cerca y les dio la misma recomendación: oren, oren. Es una hora crucial en la vida mía y en la vida de los seres humanos. Tenían sueño, se durmieron. 1 hora estuvo Jesús orando y después de 1 hora regresa donde ellos y los encuentra dormidos y les dice: no han podido orar ni siquiera 1 hora. Oren, oren. Y se vuelve a ir a orar, hermano, y vuelve a la hora y nuevamente los encuentra dormidos. ¿Cómo? ¿No han entendido esta hora? Esta hora es crucial. Hermano, Satanás había poseído a Judas Iscariote. Satanás mismo, dice la palabra, había tomado posesión de Judas Iscariote y estaba dirigiendo toda la operación, el operativo contra Jesús de Nazaret para quitarle la vida a Jesús. Y Jesús lo sabe y se lo dice a sus discípulos: oren, este es un momento muy crucial. Las tinieblas están prevaleciendo. Pero aquella iglesia no pudo orar, no pudo entender el mensaje de Cristo, hermanos. Pero a esos indignos, a esos se les apareció el Señor Jesucristo aquel primer día de la resurrección. A los que, hermano, no creían a pesar de todo lo que Cristo había hecho. Oiga esto, hermano. A los que no creían a pesar de todo lo que habían visto que Jesús había realizado. Habían visto a Cristo, hermanos, detener la furia de la tormenta en alta mar. Habían visto a Jesús, hermanos, sanar enfermos, levantar paralíticos, limpiar a los leprosos, devolverle la vista a los ciegos. Pero en el grupo de los discípulos habían algunos que todavía no creían en el Señor Jesucristo. No creían en el Señor. Y ahora voy a explicar por qué saco esta conclusión, hermano. Pero se les apareció. Se les apareció el primer día, hermanos, de haber resucitado. Se le apareció a los que sí le buscaban. Tal vez de manera imperfecta. Tal vez no una manera, hermanos, teológicamente exacta.
como María Magdalena y las otras mujeres que ya expliqué, fueron al sepulcro no para darle el recibimiento al Cristo resucitado, sino para embalsamar el cadáver del Señor. Pero ahí estaban en el huerto donde Cristo había sido puesto su cuerpo, hermano. A ellos el Señor se les apareció. Y cuando se les apareció, y este es el centro del mensaje, este es el centro del mensaje, cuando habló con ellos, imagínense, indignos, cobardes. Pedro negó a Jesús con juramento y con maldición, que no lo conocía, hermano. Esta gente, hermano, incrédula, que a pesar de lo que habían visto en la persona de Cristo, no creían todavía en Él. A los que, hermanos, estaban tan llenos de imperfección, se les aparece ese Cristo resucitado. Yo le digo algo a usted, y usted que vino esta mañana con un hambre de Dios, con una sed de Dios. Usted que cuando venía caminando o en su carro venía para acá, para el templo, hermanos, venía pensando: ese tiempo de la alabanza y de la adoración lo voy a hacer un tiempo excelente de comunión con Dios, que el Señor pueda emitir una sonrisa en su rostro, porque mi cántico le es grato, porque mi cántico le es olor perfumado. ¿Usted cree que Dios no va a obrar para usted? Si estos ingratos, hermanos, que discípulos del Señor Jesucristo, Él, el Señor, anhelaba verlos, anhelaba hablarles, anhelaba bendecirlos, anhelaba quitarles sus dudas y sus temores. Hermano, ¿cuánto más el Señor hará con aquellos que vienen a los cultos, mi querido hermano y hermana, no a cumplir un rito dominical? Ya de esto estaba platicando con unos hermanos y recordábamos una frase que su servidor ha dicho desde el púlpito: hay quienes vienen solo a depositar sus libras en una silla. Hay otros que vienen con deseos de transformación y de tener más de la mano del Señor. Recordábamos con unos hermanos. ¿Por qué? Estábamos comentando algo negativo respecto a alguien, ¿no? Hermano, venir a la casa de Dios, pero venir con una expectación correcta, que vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar delante de aquel a quien la Biblia le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel, hermanos, que nunca cometió pecado, aquel que cuando mueve el dedo pequeño de su mano, los ángeles y los arcángeles caen de rodillas delante de Él. Él es el centro de nuestros cultos. Él es a quien hemos venido a adorar y exaltar. Y cuando venimos con esa perspectiva, mi querido hermano, en primer lugar en el cántico, de adorarle, de alabarle, como dije antes, de despertar una sonrisa en el rostro del Señor. Los que venimos, cuando nos encaminamos hacia este lugar, ¿qué será lo que Dios me quiere decir esta mañana? ¿Qué será? No ¿qué pastor va a estar ahí? No. ¿Qué me va a decir Dios a mí en esta mañana? ¿Me está escuchando, hermano, hermana? ¿Qué me va a decir Dios a mí en esta mañana? Y vienen con expectación. La palabra de Dios, la promesa del Señor dice que Él va a sustentar a los que vienen con hambre y con sed de Él. Aleluya. Lo va a saciar. Lo va a saciar. Hay gente que entra al culto y sale igual. Y no lo tome como regaño. Tómelo como una realidad. Y si usted está en ese marco, haga decisiones. Porque se la está perdiendo. Habiendo tanto disponible para usted, usted no ha entendido a qué viene a la casa del Señor. Yo creo entonces que tomar una decisión pertinente en cuanto a entender a qué venimos a la casa del Señor es algo importante para nosotros mismos, en el sentido de que vamos a tener bendiciones de Dios, respuesta de Dios, luz de Dios, protección del Señor. Estamos en medio de un mundo lleno de odio. Hermano, el hombre está cometiendo tantos errores en su vida. Hermanos, hay tanta gente odiando, hay tanta gente negativa, hay tanto, hermanos, tantas cosas verdaderamente impactantes en forma negativa en el mundo, que nos es necesario estar en una manera efectiva y real en la presencia de Dios, para después ir a ese mundo y no ser afectado negativamente por ese mundo. Usted tiene que mantenerse positivo en medio de un mundo negativo. Pero lo que viene a hacer aquí es importante.
Es importantísimo, hermano, lo que usted va a escuchar, las decisiones de su corazón para usted mantenerse positivo en medio de un mundo lleno de negrura, de oscuridad, de muerte, de odio, de perdición eterna. Lo que aquí Dios le va a decir se vuelve sumamente importante. Amén. Y cuando Jesús entra sin abrir la puerta, porque el cuerpo resucitado no necesita, hermanos, o no tiene ninguna limitación en cuanto a paredes o puertas. Simplemente Jesús penetró, hermanos, la pared y se ubica frente a sus discípulos y le da este saludo. Yo digo esto, hermano, hermana, pero yo, ¿verdad? No Jesús, yo lo hubiera agarrado a Cosco, hermano. ¿Está escuchando, hermano? Yo los hubiera agarrado a Cosco, hermano, pero eso soy yo. Pero Jesús es diferente a mí. Y les dice, Shalom. Por un momento piense cómo están ellos, hermano. Pero quiero que usted entienda lo mejor posible cómo estaban los discípulos allí en esa habitación en ese momento. Atemorizados. Pedro posiblemente jalándose todavía los cabellos. ¿Cómo es posible que yo haya sido tan cobarde que cuando una mujer me pregunta que si yo conocía al maestro, yo dije, maldita sea mujer, con juramento declaro que yo no lo conozco a él? Ahí estaba, en ese grupo. Y los demás cobardes ahí estaban, hermano, los que salieron corriendo del huerto de Getsemaní a esconderse, hermano, solo Dios sabe dónde. Quiero que vea bien el cuadro. Están atemorizados. Ellos temen que les vaya a suceder lo mismo que le sucedió a Jesús, que lleguen, hermano, las autoridades religiosas del templo y que también a ellos los tomen cautivos y los vayan a flagelar y después los vayan a crucificar. Están temblando. Quiero que tenga bien claro el panorama, hermano. Y cuando están ahí, ¿qué platicaban? Yo no sé qué platicaban. Lastimosamente el Evangelio no nos dice qué tema estaban tomando esa noche esos 11 que están ahí, o más bien creo que eran 10, hermano, porque Tomás no estaba ahí y Judas ya se había ahorcado. Y de repente, hermano, la pared es cruzada por alguien y ellos están, hermano, que el zumbido de una mosca los hace temblar porque tienen miedo y de repente, hermano, hermano, quiero que capte bien el momento, hermano. Amén. Si a veces, hermano, por allá pasa una sombra y nos ponemos a temblar, y a veces ni pasa y nos inventamos que pasa una sombra. No, ellos estaban viendo una realidad. Alguien que había atravesado la pared. Había una persona que había atravesado la pared y su apariencia era una apariencia tremenda, porque era Cristo glorificado. Ya no el mismo de antes, sino Cristo glorificado. Solo piense por un momento cómo sus mentes, hermanos, comenzaron a confundirse más. Sus manos les temblaban más, el pulso más acelerado, el latido del corazón, hermano, le dio taquicardia. Las cosas estaban empeorando y de una manera tremenda. Y Jesús se para frente a ellos y les dice, Shalom. Shalom. ¿Qué significa Shalom? Shalom es una palabra hebrea, hermano, que significa paz a vosotros. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo usa el judío ahora, por ejemplo, la palabra Shalom? Lo usa cuando se encuentra con otro judío o con otra persona. A mí me lo han dicho algunos judíos. Shalom, pastor. Shalom. La paz sea contigo. Hermano, es un saludo de llegada, es un saludo de despedida. Porque también cuando se despiden, ¿verdad? Los judíos acostumbran darse besos, hermano. Se besan y dicen Shalom.
nos vemos más, shalom, Dios, más tarde nos vemos. Pero el saludo implica esto, mire, que tengas salud. Eso implica, shalom, que tu corazón esté tranquilo, que tu ser interior esté en paz, que tengas equilibrio dentro de ti mismo, que todo tú seas un remanso de paz y de tranquilidad. Shalom. Imagínese el impacto que la palabra pudo haber provocado en estos temerosos hombres, hermano. Atemorizados. Y Jesús les dice: salud, paz, tranquilos, tranquilidad. Guarden el equilibrio, no tengan miedo, soy yo. Y dice la palabra, hermanos, que les dijo todavía Jesús: ¿por qué estáis turbados? Mire, hermano, qué tremendo amor el de Jesús. Yo no sé con qué cosa usted va a enfrentarse esta semana. Posiblemente usted vino a este culto con la perspectiva de lo que tiene que realizar esta semana, o de las luchas con las cuales usted va a tener, hermanos, que lidiar esta semana. Y el Señor le está preparando desde ya. Shalom. Shalom, hijo. Shalom, hija. Tranquilos, tengan paz, conserven su salud. Todo eso significa shalom, hermano. Y el Señor tranquiliza a los discípulos. Pero, como todo ese movimiento espiritual de Jesús atravesando la pared, verlo a Él, se turbaron. Estaban súper confusos, atemorizados y turbados. Y Jesús va a tratar con ellos y les dice: ¿por qué estáis turbados así? Oiga esto, hermano, hermana. Nunca Dios va a querer que usted y yo estemos turbados. Hermano, cuando una persona está turbada, no razona bien. Incluso puede llegar a imaginar cosas que no existen. ¿Me está escuchando, hermano, hermana? Cosas que no existen, ni existirán nunca, hermano. Y Jesucristo sabe que ellos están turbados. Y no solamente Jesús quiere ver o tratar con el temor que está en ellos, sino con la turbación que en ese momento ellos están enfrentando. Es peligroso, le voy a volver a repetir lo que dije. Es peligroso, hermanos, es mantenerse en un estado de turbación, sobre todo si hay que tomar decisiones importantes. Sobre todo si estoy analizando mi relación con Dios. Si yo estoy turbado, yo puedo incluso llegar a pensar mal de Dios. Y a Dios no le agrada que nosotros pensemos mal de Él. Ya Dios no me ama. Yo lo he escuchado de cristianos, posiblemente en medio de la turbación de un problema, hermanos, dicen: Dios no me ama a mí. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero estás turbado y estás emitiendo pensamientos equivocados, estás emitiendo pensamientos errados y vas a tomar decisiones erradas. No te conviene estar turbado. Y el Señor los calma. Y mire cómo los calma el Señor. Y le dice: soy yo. Miren mis manos. Miren mis manos. Miren las huellas de los clavos. Soy yo. Amén. Y todavía le agrega un poco más. ¿Tenéis algo de comer? Porque un espíritu, un fantasma no come. Porque ellos estaban turbados pensando que podría ser un fantasma, hermano. Y le dice Jesús: ¿no tenéis algo de comer? ¿Cómo no? Le dijeron: tenemos por ahí un pedazo de pescado. Tráiganmelo, voy a comer ese pedazo de pescado. Hermano y hermana, hoy Dios te ha dado victoria en esta mañana. Usted me podrá decir: pastor, ¿qué garantía usted me da de que Dios me ha dado victorias en esta mañana? Las huellas de sus manos. Oye bien esto, las huellas de sus manos.
El milagro más grande que el Señor puede hacer por ti no es el de sacarte del problema económico en el que estás. El milagro más grande que el Señor puede hacer por ti no es, hermano, sanar tu cuerpo de la enfermedad que está golpeándote. No, el milagro más grande es que el Señor te ha dado salvación y te ha dado vida eterna. Cuando no lo merecías, cuando Dios no tenía obligación de ningún tipo, por perdonar nuestros pecados, darnos salvación y darnos vida eterna. Y lo hizo. Ese es el milagro más grande y la demostración más inmensa del amor de Dios para con nosotros. Amén. ¿Tienes problemas económicos? No te tires al piso a lamerte las heridas. ¿Tienes problemas de enfermedad? ¿No has conseguido trabajo? ¿Hay algún otro problema relacionado en tu vida? No te tires al piso a estarte lamiendo las heridas. Mira las huellas de las manos del Señor. Esas huellas te están demostrando el amor de Dios para tu vida. Amén. Pero te voy a dar más pruebas todavía para que te des cuenta de que esta mañana ha sido una mañana de grandes victorias para cada uno de nosotros. Levanten la mano en este lugar quienes han recibido milagros de sanidad divina. Ok, miren. ¿Está turbado tu corazón? ¿Estás confuso? Hermanos, el enemigo ha logrado incrustar en tu mente incluso pensamientos contra Dios, de que Dios no te ama, que Dios no obra para tu vida, que Dios no existe, que Dios no. Mira esas manos levantadas, pero sobre todo mira las manos de Cristo, con las marcas eternas de las huellas que dejaron los clavos. Pero mire esas manos levantadas. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha sacado de problemas económicos? Yo voy a levantar las mías. Ahí está el testimonio. Entonces, ¿por qué va a estar turbado? Voy a decir algo más. ¿Cuántos de ustedes han experimentado alguna época de temores? Temores. Y Dios los ha sacado de ahí. Levanten la mano. Ok, ahí está. Entonces no estés turbado. Entonces no estemos turbados, hermano, porque el Cristo que está con nosotros en esta mañana tiene poder más que suficiente para sacarnos en victoria de cualquier tipo de problema contra el cual podríamos estar luchando. Es más, desde ya estamos dando por derrotado y vencido a todo espíritu inmundo, a todo espíritu demoníaco, a todo problema, a toda enfermedad, a cualquier cosa que nos ha estado, hermanos, trayendo intranquilidad. En esta mañana le decimos, está derrotado. En el nombre de Jesús, está derrotado. Dios no quiere que estés turbado, porque si estás turbado o turbada, vas a tomar decisiones muy equivocadas. Como los discípulos de Emaús estaban turbados, hermano, ¿y qué hicieron? Agarrar viaje para su aldea. Todo fracasó. Ya todo esto se abortó. Aquí ya no hay nada. Ya Cristo murió, hermanos. Pero no era verdad. Era efecto de la turbación que había en el corazón y en la mente de aquella gente. Aclara tus pensamientos en esta mañana. Dios te dice shalom. Tranquilo. Calma. Paz. Salud. Soy yo. Aquí están mis huellas. Las huellas de mi amor por ti, aquí están, mira. Y mira todo lo que he hecho por los demás, con siervos y con siervas tuyas. Mira lo que he hecho. Shalom, hijo. Shalom, hija. Todavía los días de victoria no han terminado para los que me aman y creen en mí, dice el Señor. Por el contrario, vienen tiempos de grande victoria. El Señor va a entregar y poner en las manos de su pueblo. Dios va a poner grandes victorias. Amén. Jesucristo se apareció y comenzó a explicarles muchas cosas, hermano, que fueron aprendiendo. En primer lugar, les explicó las Escrituras, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos de Emaús? Les dijo, mire, todo esto que han visto era necesario que aconteciera. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor, verdad,
Y le dicen los discípulos de Emaús, los dos que van caminando para su aldea que se llama Emaús. Jesucristo se les junta en el camino y les dice, ¿de qué están hablando ustedes? Y lo vuelven a ver y dicen, solo tú no sabes qué es lo que ha pasado en Jerusalén. Miren a quién le están diciendo que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Así es, el que anda un poquito, miren, hermano, el dedo. ¿Está escuchando, hermano? Miren lo que le están diciendo a Jesús. Solo tú no sabes. Y él era el protagonista de todo lo que había acontecido en Jerusalén. Pero así es la persona que anda confusa, mi querido hermano. Habla cualquier cosa, dice cualquier locura, mi querido hermano. De cómo Cristo, nosotros creíamos que era el Mesías, pero lo clavaron en una cruz y hace 3 días que está enterrado. Por ahí andan algunos diciendo que ha resucitado, pero la verdad es que esto ya terminó. Y Jesús le dijo, todo esto era necesario que aconteciera. No habló de esto Moisés. No hablan de esto los salmos. Las escrituras no hablan de que todo esto iba a acontecer. ¿Acaso no escribió David en el Salmo 22? Taladraron mis manos y mis pies y contarse pueden todos mis huesos. Todo esto era necesario que aconteciese. Un día Jesús iba caminando y encuentra a una persona ciega haciendo lo que suelen hacer las personas ciegas, desprotegidas, pidiendo limosna. Cuando los discípulos llegan juntamente con Jesús, quien se detiene frente al ciego, hacen una pregunta a Jesús, los discípulos, y le dicen, ¿quién pecó para que éste esté ciego? ¿Él o los papás de él? Y Jesús dijo, ni los papás ni él. Esto está aquí para que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. ¿Por qué estamos en la situación de problema en que podríamos estar? Hermano, puede ser que nosotros mismos nos hayamos buscado ese problema, tal vez por haber tomado decisiones sin consultas con Dios, por no haber consultado con Dios, págatela, llegamos a problemas, pero puede ser que no, simplemente los problemas hicieron acto de presencia, mi querido hermano, pero Dios te manda a decir, shalom, hijo, shalom, eso solamente es para que mi nombre sea glorificado en tu vida, amén, gloria al Señor. Les enseñó Jesús que las escrituras hablaban de que Él pasaría por la muerte, por la pasión y por la muerte, pero que la victoria estaba del lado de Dios y del lado de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús les explicó también, hermanos, el significado de su muerte. Tenía que pagar un precio. La justicia divina demandaba que usted y yo le pagáramos. ¿Me están escuchando? Y esto es bueno que lo aprendamos para que seamos agradecidos con Dios, hermano. Hermanitas, para que sean agradecidas con Dios. Amén. Hermanos, la justicia, la santidad de Dios perfecta, la justicia divina demandaba que usted y yo pagáramos un precio por el pecado cometido por nosotros. Pero resulta que aunque hubiéramos muerto 100 veces cada uno de nosotros, no pagaba ni el precio del pecado, de un pecadito. Y Dios lo sabe. Y Jesucristo pagó el precio de todos los pecados, porque Él jamás cometió pecado. Y todo esto el Señor se lo está explicando a sus discípulos para que ellos un día vayan, hermanos, por el mundo compartiendo las palabras que Cristo les había encomendado. Hermano y hermana, esta mañana Dios me cambió el mensaje. Una vez más Dios lo hizo. Yo les dije el domingo pasado, el próximo domingo voy a continuar predicando, y estábamos predicando el mensaje, no te acomodes a este siglo, ¿se acuerdan? Pero hermano, aquí el que manda se llama Dios. Aquí el que ordena en la iglesia el camino se llama Jesucristo de Nazaret. Y el Señor quitó aquel mensaje y lo ha dejado por ahí, como decimos, en stand-by, hermano, para dar este mensaje. Creo que los que estamos aquí, menos los que están viendo el mundial, lo necesitaban. Creo que lo necesitaban. Los que están viendo el mundial, pues van a encontrar paz y shalom.
Mejor me río, mejor me quedo callado, hermano. Nosotros vamos a encontrar la paz en el Señor. Oye bien, hermano, este día es un día de victoria. Pero tómalo con seriedad. No lo vayas a tomar como que el pastor está como queriendo congraciarse contigo. No tengo el más mínimo interés en venirme a congraciar con usted. Se lo he dicho antes y se lo repito ahora. Yo no vengo a predicar al púlpito de la iglesia del camino para quedar bien con nadie. Yo vengo a predicar lo que Dios me dice que predique. Amén. Tómalo con seriedad. Tómalo con seriedad. Porque este día el Señor ha roto cadenas que te estaban atando. Porque este día tu corazón ha sido rejuvenecido por Dios. Porque este día ya no hay turbulencia en tu corazón. Porque este día sabrás pensar mejor de lo que has estado pensando hasta ahora y tomando decisiones equivocadas, porque estaba bajo el efecto de la turbación, la cual Cristo te quita ahora, dándote la paz que solamente Él sabe dar. La paz que Pablo llamó que sobrepasa todo entendimiento. Iglesia del camino, shalom. Shalom. Cuando te vayas hoy dentro de unos minutos, sonríe al hermano, sonríe a la hermana, para que ellos también puedan disfrutar de lo que Dios ha puesto en tu corazón en esta mañana, su paz. Amén. Ya le vimos bastante la cara a esa, hermano, de agruras. A ver, voy a decir la verdad, porque si no digo así las cosas así, no entiende. Un montón de gente que no entiende, hermano. Que la gente vea tu rostro de hijo de Dios, de hija de Dios, reflejando el shalom del Señor, la paz que nuestro Padre sabe dar. Vamos a orar. Padre, en el bendito nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana tomamos la paz del Señor. Declaramos en esta mañana que ha sido un día de victoria para nosotros, que las cadenas han sido rotas, que los yugos han sido quebrados. Hermano y hermana, yo no sé a qué tú tienes que aplicarle el mensaje de esta mañana. Yo no sé cuáles son las cadenas que te ataban. Posiblemente eran cadenas de temores. A lo mejor eran cadenas de angustia, de preocupación por el futuro, por la enfermedad, por tus hijos, por tus hijas. Yo no sé. Lo que sé es que Dios dijo: este día es día de victoria. Dile a mi pueblo que este día yo le doy victoria a mi pueblo. Recíbela. Para Dios no hay nada imposible. Para ti y para mí sí, porque somos humanos. Tú hay muchas cosas que no puedes hacer. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Pero para Dios no hay nada difícil. Para Dios todo, absolutamente todo es posible. Y el Señor dice que Él abrirá caminos en el desierto, ríos donde hay imposibilidad de que sean abiertos ríos. En el nombre de Jesús declaramos este día y toda la semana por delante, día y semana de victoria. Pero en mi corazón habrá paz. La paz de Dios, no la paz del mundo, porque el mundo no tiene paz. Si no la tienen para ellos, mucho menos la van a tener para nosotros. No, la paz del Señor, la paz que solamente Cristo sabe dar. Recíbela, gózate en el Señor y a vivir esta semana en la victoria que el Señor nos ha entregado precisamente este día. Todo en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.